Buenas mi gente católica, hoy les presentaré uno de mis temas favoritos y uno de los más complejos, la Semana Santa. Relataré los eventos que más peso tuvieron durante este lapso de tiempo. Es importante recordar que estos acontecimientos fueron importantes y tuvieron causas y consecuencias en la historia de la Biblia. El Domingo de Ramos, la llegada. Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua judía. Entró montado en un burro, símbolo de humildad. En esa época, entrar en un caballo significaba guerra, pero entrar en un burro significaba paz. Mucha gente lo conocía por sus enseñanzas y por haber curado enfermos. Por eso, una gran multitud salió a recibirlo. Cortaron ramas de palma de los alrededores y las pusieron en el camino para que él pasara, como si fuera un rey. La gente gritaba de alegría y felicidad por el símbolo de salvación y esperanza que representa. Asimismo en la Biblia dice, la aclamación de la multitud al entrar Jesús en Jerusalén era, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Se celebra la entrada triunfal de Jesús, marcando el inicio de la pasión. El lunes, martes y miércoles santo, durante estos días, Jesús estuvo en el templo de Jerusalén. Allí habló con la gente y tuvo discusiones con los jefes religiosos de la ciudad. Estos jefes estaban enojados porque Jesús tenía muchos seguidores y decía cosas que a ellos no les gustaban. Estos días también son importantes para reflexionar sobre los eventos que pasarán posteriormente. Estos días, a pesar de que no son tan mencionados en relatos, también tiene cierta importancia. El Jueves Santo es el día en que la liturgia católica conmemora el paso de la vida pública de Jesús a su pasión. Se divide en tres momentos fundamentales que conectan el amor, la entrega y el sacrificio. La última cena y la institución de la Eucaristía. Al bendecir el pan y el vino, Jesús establece un memorial perpetuo de su sacrificio, identificando estos elementos como su cuerpo y su sangre. El mandato del amor. Durante la misma cena, Jesús realiza el lavatorio de los pies. Este acto no es un simple gesto de cortesía, sino una enseñanza profunda sobre la naturaleza del liderazgo, humildad y la caridad. Al asumir el rol de un siervo, establece el mandamiento nuevo, el amor abnegado y el servicio al prójimo como la base fundamental de su doctrina. Al finalizar la cena, el ambiente de fraternidad se rompe. Jesús se retira al huerto de los olivos para prepararse espiritualmente. Jesús experimenta un combate interno frente a la muerte inminente, solicitando a sus discípulos que velen con él, aunque estos sucumben al sueño. La noche concluye con la llegada de Judas Iscariote, quien facilita la captura de Jesús mediante un beso, una señal acordada con las autoridades del Sanedrín. Este día cierra con el traslado de Jesús ante el sumo sacerdote para ser juzgado, marcando el inicio de su calvario. Según los evangelios, Judas acordó entregar a Jesús a los sumos sacerdotes a cambio de 30 monedas de plata. De este momento se destacan dos momentos específicos. En la última cena, Jesús señala que uno de vosotros me entregará. Judas, aun habiendo pactado ya la traición, participa de la mesa. En el huerto de Getsemaní, Judas utiliza un gesto de afecto y respeto, un beso, como señal para que los guardias identifiquen a Jesús en la oscuridad. Este acto se ha convertido en el símbolo universal de la traición de Judas. Al amanecer el viernes, el aire en Jerusalén estaba cargado de una tensión inusual. Tras una noche de interrogatorios clandestinos, Jesús fue conducido ante el emperador Pilato, el prefecto romano. El palacio bullía con la insistencia de los principales sacerdotes y la multitud que exigía una sentencia definitiva. Pilato, al no hallar una falta capital en el prisionero, intentó recurrir a la costumbre de liberar a un reo durante la Pascua, ofreciendo elegir entre Jesús y un sedicioso llamado Barrabás. Sin embargo, el clamor popular, instigado por los líderes religiosos, se decantó por el segundo, dejando a Jesús frente al destino de la ejecución romana. Bajo las órdenes de Pilato, los soldados sometieron a Jesús a la flagelación. En el pretorio, le vistieron con un manto de púrpura y trenzaron una corona de espinas que colocaron sobre su cabeza, burlándose de su condición de rey de los judíos. Tras ser presentado una última vez ante la multitud, que persistió en su demanda, Pilato se lavó las manos en un gesto simbólico de desentendimiento y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Cargando con el madero de gran tamaño de su propia cruz, Jesús inició el camino hacia el lugar llamado Calvario, el lugar de la calavera. El agotamiento físico era evidente, por lo que los soldados obligaron a un hombre llamado Simón, de Cirene, a cargar con la cruz detrás de él.
En el trayecto, un grupo de mujeres lloraba por su situación, a quienes él se dirigió con palabras de advertencia sobre los tiempos difíciles que sobrevendrían a la ciudad. Entre la multitud del pueblo de Jerusalén había personas que lamentaron ver el sufrimiento de Jesús y entre otras que despreciaban a Jesús y se alegraron por su sufrimiento. Mucha gente estaba reunida para ver el sufrimiento de Jesús, entre ellos su madre observaba el dolor de su hijo y en ese momento recordó las palabras del profeta Simien: una espada atravesará tu alma, refiriéndose a que María sufriría emocional y espiritualmente un evento trágico. Al llegar a la cima del monte, cerca del mediodía, los soldados procedieron a la ejecución. Jesús fue despojado de sus vestiduras, las cuales fueron repartidas mediante sorteo entre la guardia, cumpliendo así las antiguas escrituras. Fue clavado en la cruz y elevado entre dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sobre su cabeza, una inscripción redactada en hebreo, latín y griego que proclamaba la palabra: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. A pesar del dolor y de las burlas de quienes lo despreciaban y deseaban su crucifixión, las palabras de Jesús en la cruz fueron claras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, siendo palabras de perdón para sus ejecutores. Durante las horas siguientes, se produjo un diálogo breve pero significativo con los dos hombres que morían a su lado, mientras uno se unía a las burlas hacia Jesús diciendo: si eres el Mesías, baja de esa cruz. El otro reconoció su propia culpa y pidió a Jesús que lo recordara al llegar a su reino. Jesús, con serenidad, le aseguró que ese mismo día estarían juntos en el paraíso. Cerca de la madre de Jesús y del discípulo a quien él amaba, quienes permanecían al pie del madero, Jesús encomendó el cuidado de su madre al joven discípulo, estableciendo un vínculo de familia más allá de la sangre. Alrededor del mediodía, una oscuridad densa e inexplicable cubrió toda la tierra por espacio de 3 horas, silenciando el tumulto del monte. Hacia las 3 de la tarde, Jesús expresó su sed y, tras recibir un poco de vinagre en una esponja, exclamó que todo estaba cumplido. Con un último grito, encomendó su espíritu al Padre y expiró. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló, provocando que el centurio romano que custodiaba la ejecución declarara con asombro que, verdaderamente, ese hombre era el Hijo de Dios. Al caer la tarde, para evitar que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo, se aceleró el final de los otros condenados, pero al ver que Jesús ya había muerto, un soldado le traspasó el costado con una lanza, de donde brotó sangre y agua. José de Arimatea, un miembro del consejo que creía en las enseñanzas de Jesús, solicitó a Pilato el cuerpo para darle sepultura. Con la ayuda de Nicodemo, envolvieron el cuerpo en lienzos limpios con especias aromáticas y lo depositaron en un sepulcro nuevo cavado en la roca, sellando la entrada con una gran piedra antes de que comenzara el sábado. A pesar de que Jesús no se merecía la muerte y el sufrimiento que recibió, tuvo una muerte digna, porque en ese tiempo, la muerte de cruz era símbolo de humillación pública, pero Jesús demostró su valor y su sacrificio que hizo por nuestros pecados, que convirtió ese símbolo de humillación en un acto y una representación del amor más grande por la humanidad. El sábado de gloria, conocido tradicionalmente en la narrativa bíblica como el sábado de reposo o el sábado santo, es un tiempo caracterizado por un silencio profundo y una espera expectante. A diferencia de los relatos detallados de la crucifixión o la resurrección, los evangelios describen este día como un intervalo de quietud y un tiempo espera para la resurrección de Jesús. Tras la muerte de Jesús el viernes por la tarde, José de Arimatea solicitó el cuerpo al emperador Pilato y, con la ayuda de Nicodemo, lo envolvió en lienzos limpios con especias aromáticas. Lo depositaron en un sepulcro nuevo cavado en la roca y rodaron una gran piedra para cerrar la entrada. El relato bíblico señala que, al comenzar el día de reposo, los seguidores de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, regresaron a sus hogares para descansar conforme al mandamiento, guardando el duelo en la intimidad y el silencio. Sin embargo, en el ámbito de las autoridades, el ambiente era de inquietud. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Poncio Pilato, recordando que Jesús había dicho en vida que resucitaría al tercer día. Por temor a que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran un milagro, solicitaron que el sepulcro fuera resguardado. Pilato accedió y les permitió colocar una guardia de soldados romanos. Así, el sepulcro quedó sellado y vigilado, asegurando la piedra para evitar cualquier intervención humana. De este modo,
mientras el mundo permanecía en una aparente derrota y los discípulos se encontraban sumidos en la tristeza y el miedo, el sábado de gloria transcurrió como el puente entre el sacrificio de la cruz y la promesa de la vida eterna que se revelaría al alba del día siguiente. Un grupo de mujeres, entre las que se encontraban María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo, se dirigieron al sepulcro con perfumes y especias aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo de Jesús. Al acercarse, su principal preocupación era quién les ayudaría a remover la gran piedra que sellaba la entrada. Sin embargo, al llegar, se encontraron con una sorpresa que desafiaba toda lógica: la pesada losa ya había sido retirada. Al entrar en la tumba, no hallaron el cuerpo de Jesús. En su lugar, se les aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes. Ante el temor de las mujeres, que bajaron el rostro al suelo, los ángeles les dirigieron palabras que cambiarían el curso de la historia: porque buscáis entre los muertos al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado. Les recordaron entonces lo que Jesús les había anunciado en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, crucificado y que resucitara al tercer día. Atónitas y llenas de un gozo mezclado con temor, las mujeres corrieron a dar la noticia a los 11 apóstoles y a los demás discípulos. No obstante, para muchos de ellos, estas palabras parecieron locura y no las creyeron inicialmente. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro. Al asomarse, vio solo los lienzos de lino puestos allí y regresó a su casa asombrado por lo que había sucedido. Más tarde, ese mismo día, el resucitado comenzó a manifestarse. Primero lo hizo ante María Magdalena cerca de la tumba, quien inicialmente lo confundió con el hortelano hasta que él la llamó por su nombre. Después, se apareció a dos discípulos que caminaban con tristeza hacia la aldea de Emaús. Jesús se unió a su conversación y les explicó las Escrituras, pero solo lo reconocieron al llegar a la mesa, cuando partió el pan ante ellos. Finalmente, al anochecer, mientras los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a las autoridades, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Les mostró sus manos y su costado, transformando su miedo en una alegría inmensa al confirmar que, tal como estaba escrito, la muerte no había podido retenerlo. Ahora les daré un resumen y un pequeño análisis de mi parte. Domingo de Ramos, la entrada triunfal. La semana comienza con Jesús entrando en Jerusalén. Es reconocido como el Mesías prometido, siendo recibido con palmas y gritos de júbilo. Versículo clave: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas. Lucas 19:38, el lunes santo, Jesús purificó el templo diciendo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17. El martes santo, anunció su sacrificio con la frase: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. El miércoles santo, se consumó la traición de Judas, cumpliendo que, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41:9. Jueves santo, la última cena y el mandamiento del amor. Este día conmemora la institución de la Eucaristía y el acto de humildad de Jesús al lavar los pies de sus discípulos. Es una noche de intimidad, pero también el inicio de la agonía en el huerto de Getsemaní. Versículo clave: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34, Viernes Santo, la pasión y crucifixión. Es el día más solemne, donde se recuerda el juicio, la tortura y la muerte de Jesús en la cruz. Representa el sacrificio voluntario por la redención de la humanidad. Versículo clave: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5, sábado de gloria. El silencio y la espera. Un día de recogimiento y luto. El cuerpo de Jesús yace en el sepulcro, y sus seguidores enfrentan la incertidumbre y la tristeza, a la espera del cumplimiento de sus promesas. Versículo clave: y pusieron su cuerpo en un sepulcro nuevo que él había cavado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mateo 27:60, Domingo de Resurrección. La victoria sobre la muerte. Es la celebración más importante. La tumba vacía confirma la divinidad de Cristo y ofrece la esperanza de la vida eterna a los creyentes. Versículo clave: no está aquí, pues ha resucitado,
como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 6. Resumen teológico. En esencia, la Semana Santa se resume en el plan de amor de Dios descrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Semana Santa es, en esencia, la historia de un amor que no se rinde. Nos enseña que Jesús no solo vino a hablar, sino a actuar, pasando de ser recibido como un rey a morir como un servidor por los demás. Este análisis nos muestra que, aunque hubo momentos de mucha tristeza y traición, el mensaje final es de esperanza, el bien siempre vence al mal y la vida es más fuerte que la muerte. Es una invitación a pensar en cómo tratamos a los demás y en la importancia de perdonar. Cada día de esta semana tiene un propósito, desde limpiar lo que está mal en el corazón hasta entender que, después de un tiempo de silencio y espera, siempre llega una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Bueno gente, espero que este recorrido por los días santos les haya informado o ayudado a entender mejor estos momentos tan importantes de la Biblia. Ha sido un gusto explicarles estos temas y que estas reflexiones les acompañen en momentos de su vida católica. Muchas gracias y aquí les dejo una oración final para despedirnos. Que este camino de reflexión nos ayude a recordar que el sacrificio de Jesús fue por amor a todos nosotros. Que la paz que Él nos dejó llene nuestro corazón y que su ejemplo de perdón nos guíe cada día para ser mejores personas. Amén.